de inteligencia han estado bajo observación. Incluso el presidente de la República llegó a decir y a repetir que hay funcionarios, hay agentes de la inteligencia militar que no responden al gobierno ecuatoriano, sino a la CIA de los Estados Unidos, a los servicios de inteligencia americanos. Carlos González, exdiputado de la provincia de La Suay, me llamó y me dijo: tengo revelaciones importantes que hacer, y está aquí esta mañana en los estudios de Teleamazonas. ¿Cuáles son esas revelaciones? Doctor González, buenos días. Buenos días. Si usted me permite, primero analizar las declaraciones del presidente de la República. Es un verdadero despropósito decir que las Fuerzas Armadas del país... Salvo que tenga razón y sea cierto. Mire, es despropósito porque decir que las Fuerzas Armadas del país están infiltradas, sometidas y financiadas por la CIA y que inteligencia militar responde a la CIA, pues créame usted que más allá de un despropósito, es realmente una infamia. Porque si eso conocía el presidente de la República, que ya está 15 meses de presidente, entonces tenía que haber puesto una solución a ello. Parece que se está enterando recién ahora, cuando no le contaron que al señor Aizá ya lo tenían investigado, identificado como hombre cercano a las FARC, y aquí todos nos rasgábamos las vestiduras diciendo por qué mataron a un pobre cerrajero, total que ha sido de las FARC. Mire, el asunto es el siguiente, licenciado Ortiz. Estados Unidos hace un aporte a inteligencia militar de 18 millones de dólares al año, y eso lo conoce el presidente de la República. 18 millones aportan los americanos a los servicios de inteligencia nacionales. Pero por supuesto, y no solamente a inteligencia militar, sino también hace aporte a inteligencia de la Policía Nacional. ¿Ah, sí? Pero claro, y eso lo sabe el presidente de la República. ¿Y por qué tendría que saberlo? Porque la embajadora norteamericana, y usted tiene en los registros en Teleamazonas varios videos, la propia embajada norteamericana obsequia vehículos, motos, carros, armamento. Pero una cosa es obsequiar vehículos o armamento y otra cosa es financiar agentes del servicio de inteligencia para que respondan y den la información al gobierno americano y no al gobierno ecuatoriano. ¿Y acaso ya nos olvidamos que varias veces el propio gobierno ecuatoriano ha reclamado de que mientras nos cuesta 80 o 100 millones de dólares mantener a nuestro ejército en la frontera, apenas recibimos 18 o 20 millones de dólares de Estados Unidos? Pero si eso viene del presupuesto norteamericano y es aprobado por el Senado norteamericano. Pero además no es el único país que nos financia. Hay otros. Pero desde luego, el ejército ecuatoriano ha recibido apoyo, ayuda de Israel, China. Ya nos olvidamos los cargamentos que llegaron de China apoyando al ejército ecuatoriano. Recibe apoyo del Brasil, sí, de varios países. Pero una cosa es apoyo, otra cosa es que dentro del ejército haya agentes de la CIA que respondan a los Estados Unidos y no al Ecuador. Bueno, pero eso es justamente el despropósito del presidente de la República. Como ya va quedando casi personas con las que no tiene que confrontar, entonces ahora utiliza la embajada americana, el gobierno americano. No sería nada raro que ya amenace con retirarnos o romper las relaciones con Estados Unidos. Mire, y es que es su afán de confrontar y no otra cosa. Y a veces yo creo que no es ni culpa de él, créame. ¿Culpa de quién entonces? Hay grupos pues de que juegan a espías cercanos a la presidencia de la República. Por ejemplo, imagínese usted, hay un grupo que juega ahí a investigar a los propios generales de las Fuerzas Armadas del país. ¿Cuál es ese grupo? Mire, los que trabajaban en la Comisión Anticorrupción del gobierno. La del ingeniero Cortázar. Pero desde luego, fueron investigados del general Vázquez, del general Narváez. ¿Usted tiene una lista ahí? Señor, Omar, atento por favor. El general Varela, el general Garzón, y fueron investigados todos aquellos que fueron compañeros cuando eran coroneles del coronel Gutiérrez. ¿Cómo sabe usted que fueron Me refiero al general Mesa, al general Ceballos, al general Cárdenas, al general Mancheno y al general Rodríguez, que fue jefe director de inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo sabe usted que fueron investigados todos esos generales? Porque he recibido la información correspondiente. Pero mire usted, ¿y por qué? Bueno, yo recibo mucha información todos los días. Claro, pero yo sí la califico. Y muchas, a usted sí la califica. Claro, yo sí la... ¿Y usted tiene los medios para saber? Pero por supuesto que tengo los medios y por eso es que lo digo. Si no tuviera los medios, no lo dijera. Cortázar,
cuando era de la Comisión Anticorrupción, se dedicó a investigar a oficiales de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Sí, y por dos razones. Los unos fueron investigados, y que me escuchen los señores generales, fueron investigados para saber su criterio, su opinión sobre el gobierno, si eran de la línea del gobierno o estaban contra el gobierno. Y los otros, como iban a ascender ya al mando del Ejército Nacional, eran investigados porque tenían el pecado de que cuando eran coroneles habían sido compañeros del coronel Gutiérrez. Entonces, eso ya es un INRI y por lo tanto fueron investigados en ese concepto. Entonces, mire usted, cuando instituciones como las Fuerzas Armadas son tratadas así, maltratadas así, poco va quedando ya de la institucionalidad del país, porque aquí los términos se confunden, licenciado Ortiz, perdóneme usted. Se nos ha querido vender el romanticismo de tener a guerrilleros en Colombia. ¿Qué guerrilleros ni nada? Allí lo que tenemos es a un grupo de las FARC, que son narcotraficantes. Ese es el grupo que tenemos, que son criminales, asesinos, que secuestran todos los días. Hay más de 50.000 muertos en Colombia por las FARC. La gente ya se olvida de las bombas que las FARC ponían en los supermercados, en las calles de Colombia, en los trenes de Colombia, y los cuerpos mutilados de miles de colombianos y de miles de ciudadanos del mundo. Ya nos olvidamos de que ¿qué es las FARC? Mire, las FARC no es otra cosa que un grupo de delincuentes asociados con el narcotráfico. Y si no, entonces, ¿cómo se mantiene ese ejército? Pero le cuento que la semana pasada estuvo aquí el ministro de Gobierno, el doctor Bustamante, y él fue muy claro, muy enfático, incluso muy reiterativo en decir el Ecuador no permitirá la operación de ningún movimiento insurgente en el Ecuador, de ningún movimiento ilegal, de ningún movimiento que predica la violencia, las FARC incluido, lo dijo expresamente, taxativamente, no vamos a permitir que las FARC operen en el Ecuador. Entonces, parece que sí nos acordamos que las FARC son una pandilla de asesinos y de secuestradores. Pero ¿cuántos nos acordamos? Porque el resto por poco piden un minuto de silencio por los muertos de las FARC. Bueno, esos son unos 4 locos imbéciles, pero los ecuatorianos, nuestra gran mayoría, pues, sabemos, no están gobernando. No, los ecuatorianos esos son los que están en la Asamblea Constituyente. Sabemos que las FARC han causado una violencia atroz, un desangre espantoso en Colombia durante muchos años. Habría que tener una memoria de pajarito o ser un tonto, pero de capirote, para no saber que el nivel de violencia de las FARC. Pues, esos están justamente en la Asamblea Constituyente, están en el gobierno. Mire usted, ¿acaso los medios de comunicación no nos dan todos los días estas páginas también de romanticismo? Ahí tenemos en el hospital militar, creo que a 4 o 5 vírgenes que deben estar rezando a la Virgen de Guadalupe de México, ¿no es cierto? Y que dicen que fueron encontradas en el campamento de las FARC por obra y gracia de la Virgen de Guadalupe. No, y ahí le tenemos al propio señor Aizaya, al cerrajero, que ha ido a jugar 40 sin duda con el señor Reyes. ¿No es cierto? Fue a romper piñatas. 40, pues. A romper no, piñatas. Es que no ve que en Quito ahora se organizan los tours. Se organizaban tours para ir a conocerle al señor Reyes, que era uno de los 10 hombres más buscados del mundo. Mire, basta de engaños. Los que fueron allá sabían a lo que iban. Los que estuvieron allá sabían perfectamente a qué iban. A estar reunidos con un grupo de terroristas. Entonces, mire, una cosa es que critiquemos el ataque del gobierno colombiano a través de su ejército en territorio nacional y seamos solidarios con el presidente Correa en su reacción, y otra cosa es seguirle haciendo juego al presidente Correa. Ahora ya es en contra de Estados Unidos, en contra de la CIA, en contra de la embajada americana. Ahora ya es en contra de todos los militares y de todas las fuerzas armadas del país. Usted sabe que usted me dice que sabe que esa investigación del ingeniero Cortázar de la Comisión Anticorrupción del Gobierno contra los militares ocurrió. ¿Hay malestar en el ejército? Pero ¿cómo no va a existir malestar en el ejército si más de 10 generales están siendo investigados, unos por la amistad con el coronel Gutiérrez y otros para saber qué es lo que opinan del gobierno? Mire, el señor Cortázar, desde que inició en la Comisión Anticorrupción, comenzó los juegos de espía, de intervenciones telefónicas, de hacer videos, pero todo tiene un límite. Hay que respetar a las Fuerzas Armadas del país. Claro. No hay como acusarles de que son Fuerzas Armadas sobornadas, infiltradas, pagadas
por la CIA. Mire, las personas que conocen los temas militares saben muy bien... Las cosas hay que tomarlas, depende de quién vengan. Alguien dijo por ahí que los periodistas ecuatorianos somos agentes de la CIA con nuestro patriotismo. En general, aunque no dio nombres, es del tamaño de una tarjeta de crédito. Vale la pena responderle. Pobrecita, no vale la pena. Bueno, pero si lo dice el presidente de la República, bueno, entonces hay que ahí la tomarlo cosa en cambia. cuenta y es muy diferente.